Bueno, muchachos, como han venido referenciando los colegas, la profesora Andrea y el profesor Wilmar, pues avanzamos en esta estrategia de aprender en casa. En este caso específico, lo respectivo a lengua castellana para este segundo módulo del segundo periodo. Al igual que cada una de las materias, trabajaremos en función de un producto para nuestra revista. En el caso nuestro, pues el artículo no tendrá una perspectiva únicamente escrita, sino gráfica, porque intentaremos realizar ese artículo a manera de infografía. Este tema de la infografía que habíamos visto de cierta manera en el primer periodo en algunos ejercicios, pero en el desarrollo de los siguientes encuentros lo iremos puntualizando con ejemplos concretos para que ustedes se familiaricen con este tipo de texto expositivo. Hablaremos de literatura en este componente y concretamente del tema del boom, que es ese periodo literario en América Latina que comprende los años 60, 70, básicamente con cuatro grandes autores que son Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar y Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. En el primer periodo, en el tiempo que estuvimos presencial con los muchachos de 9.2 y 9.3, recordaremos parte de la obra de Juan Rulfo en El Llano en Llamas, intentando introducirnos un poquitico al tema del boom, que se desarrollará después, pero que se inspira en su obra, y los muchachos de 901 pues trabajaron en su momento con la profesora Lisset algunos elementos del boom, entonces seguramente harán un aporte muy significativo a este desarrollo temático. Yo quisiera empezar este ejercicio expositivo con este cuadro, que es un cuadro que me gusta mucho, en lo personal es uno de los pintores favoritos para mí y se llama Pedro Ruiz. Pedro Ruiz es un pintor y artista plástico colombiano y esta obra se llama Guacamayas. Y la propongo porque en esta obra me parece que hay una imagen muy bonita de lo que es América Latina en su literatura, pero también en su identidad cultural, y es una suma de diferentes colores que representan una totalidad. Me explico. Pensar en América Latina y en su identidad literaria, cultural y artística es hacerlo como lo dice José Joaquín Brunner, un académico chileno, y es pensar en un espejo trizado, es decir, una composición de pequeños fragmentos que intentan reflejar partes autónomas, pero que cuando se juntan forman una sola cosa. Es decir, que nuestra identidad literaria, cultural y artística en América Latina es la suma de muchas cosas que componen un todo, y ese todo pues está lleno de colores, como esas guacamayas que pinta Pedro Ruiz. Entonces, cuando nos enfrentamos a la literatura latinoamericana, pero en general cualquier tipo de literatura, siempre pensamos en un esquema que puede explicarlo. En el centro está el lenguaje que es el productor de sentidos, el lenguaje que puede ser el lenguaje que hablamos, que es la lengua, el lenguaje que está en el arte, que es lo que interpretamos, el lenguaje literario, pero acá vamos a pensar este lenguaje como literatura. Tenemos aquí un objeto de la literatura y el objeto de la literatura es la obra de arte, es decir, la novela o el cuento que yo leo o el poema que yo estoy revisando, que es un producto literario. Ese objeto es producido por un sujeto, ese sujeto es el escritor, y es leído por otro sujeto, en este caso usted o en este caso yo, es decir, cualquier lector. Entonces, gracias a que tenemos lenguaje y a que tenemos cierto tipo de sensibilidad literaria, podemos reconocer en esta obra literaria un producto artístico. Esta obra literaria, digamos que está inscrita en un proceso social, ¿sí? Es decir, ese proceso social es como toda esa configuración de condiciones políticas, económicas, de situaciones temporales y espaciales en la cual un sujeto vive y ese sujeto se enfrenta a la obra literaria. Por ejemplo, usted para leer una obra literaria, por lo regular, su contexto social es la escuela. Entonces, estar dentro de la escuela, de cierta manera, produce o genera una mediación
en el proceso de lectura que va a tener usted. Pero cuando usted lee otro tipo de literatura que no está tan inscrita en lo que la escuela enseña, ese mismo contexto va a generar cierto tipo de relación y cierto tipo de reflexión con lo que usted interpreta dentro de la obra literaria. Y a partir de ahí se producen otro tipo de cosas, otro tipo de identidades, otro tipo de construcciones. Pensemos un poco en el tipo de literatura que leen la, a ver, pongamos un ejemplo. Toda esta gente que lee muchos asuntos que tienen que ver con misterio, con elementos que dan cuenta del asunto de los vampiros, con el asunto de el mundo zombie y demás, no necesariamente es un tipo de literatura que se lee en la escuela, pero los sujetos que leen ese tipo de literatura se relacionan socialmente y a partir de ahí generan cierto tipo de códigos, es decir, que la literatura genera identidad. En el caso del desarrollo de esta clase, como estamos hablando de literatura latinoamericana desde una perspectiva histórica, vamos a decir entonces que hay un proceso histórico en el cual se inscribe esa literatura que tiene mucho para decir. Es decir, que la literatura es también una posibilidad de conocer, de reconocer y de entender la historia que nosotros vivimos, de entender la historia en la cual nosotros nos manejamos, desarrollamos y experimentamos. Es decir, que episodios tan complicados como la violencia política en Colombia va a estar retratada y está retratada en obras literarias. Cosas como, por ejemplo, la violencia y la pobreza mexicana está retratada en la obra de Juan Rulfo, en Pedro Páramo o en El Llano en Llamas, como lo leímos en el primer periodo. Y eso mismo ocurre con otras manifestaciones del arte como el cine o como la música. Por ejemplo, si usted quiere saber de cierta manera cómo eran los jóvenes y cómo se relacionaban los jóvenes en la década del 90 en una ciudad como Bogotá, en un sector popular como Las Cruces o como Usme o como Ciudad Bolívar, seguramente si usted escucha canciones de La Etnia, de Gotas de Rap, de Arawak, va a entender cómo vivían esos jóvenes, porque en letras como Militares, por ejemplo, de Gotas de Rap, o como Pasaporte Sello Morgue de La Etnia, se narran elementos como el servicio militar obligatorio, como la limpieza social, como esa pugna de jóvenes con las fuerzas de la ley, con la policía y demás. Y hay un retrato muy interesante de cómo es la gente socialmente. Si usted quiere saber, por ejemplo, cómo es o cómo eran los jóvenes de finales de los 80 e inicio de los 90 en Medellín, usted ve una película como La Virgen de los Sicarios, que también es una obra literaria, o usted ve una novela como La Vendedora de Rosas de Víctor Gaviria, y va a tener un panorama muy cercano a cómo eran esas formas de vivir de los jóvenes en ese territorio y en ese momento histórico, porque es la función precisamente que cumple el arte y es poder entender y tener conciencia de nuestro proceso histórico. Eso pasa con la literatura entonces y es algo que tendremos que reflexionar en el desarrollo de este módulo. La pregunta que acá nos hacemos es, ¿qué leemos cuando leemos literatura? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Estas 4 preguntas no se van a responder en el desarrollo del seminario, ni tampoco van a estar, digamos que resueltas en su infografía o van a tener unas fórmulas mágicas para poderlas resolver. Lo que yo les propongo es que anoten esas 4 preguntas y constantemente piensen en ellas cuando estemos explicando o piensen en ellas cuando usted esté de cierta manera leyendo o consumiendo cualquier tipo de obra artística. Es decir, que usted diga, bueno, cuando yo estoy leyendo este cuento que el profesor me puso, ¿qué estoy leyendo? ¿Una información para cumplir con un requisito que es un resumen? ¿O estoy leyendo una posibilidad para poder entender mi historia personal, mi vida o la vida de la gente en la cual yo me estoy moviendo? Es decir, la literatura es también memoria, la literatura es también posibilidad de confrontar cuáles son mis perspectivas personales, mis luchas o mis inquietudes. Cuando usted, por ejemplo, quiera dentro de 5 o dentro de 10 años saber cómo hizo la gente para enfrentar temas como el COVID y como el confinamiento,
los cuentos que se están produciendo en este momento, las piezas musicales que en este momento se están produciendo en algunos géneros, van a poder dar cuenta de eso. Si usted, por ejemplo, quiere saber de cierta manera una interpretación de lo que ocurrió con los falsos positivos aquí en Bogotá, en Soacha, con los jóvenes que fueron pasados como guerrilleros en combate, escúchese una canción que se llama Mamitas Positivas de Aterciopelados, una canción de hace 5 años, 8 años, donde Andrea Echeverry hace en 3 minutos y medio una muy bella reflexión acerca de eso que ocurrió en ese momento. O si usted, digamos, que quiere saber de cierta manera cómo fue la experiencia de la masacre de las bananeras, un episodio que usted seguramente ha visto en sociales y que le han hablado, colombiano, puede escucharse una canción como El Platanal de las 1280 Almas, una banda de rock bogotana, puede escucharse una canción que se llama Las Bananeras, que es una canción en ritmo vallenato que hace Jorge Oñate con los hermanos López por allá en el año 80, o puede leerse algunas páginas de 100 años de soledad en el cual se narra ese episodio. Es decir, el arte está presente ahí para podernos hacer reflexionar sobre el mundo que hemos vivido. Entonces, digamos que esas preguntas tienen que ver con esta propuesta que yo les hago y con esa apuesta. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con su condición histórica? ¿Qué pasa con las violencias? ¿Qué pasa con los dolores? Y digamos que a mí me gusta mucho este poema completo, pero pues extracté esta cita, que se llama Pan y Vino, que es de un poeta alemán del romanticismo que se llama Hölderlin, donde él como que dice, bueno, ¿y para qué poetas en tiempos de penuria? ¿Sí? Pues ellos son, me dices, como los sagrados sacerdotes del dios del vino, que de tierra en tierra peregrinaban en la noche sagrada. Es decir, ¿para qué sirven los poetas en este momento? ¿Para qué sirve la literatura en este momento? Pues para poder leer las huellas de lo que ha pasado históricamente y de lo que significa para los seres humanos la vida en general y cualquier tipo de acontecimiento. Es decir, cuando leamos las obras de los autores del boom, si podemos leerlas o si nos acercamos de cierta manera a ellos, encontraremos ahí algunas huellas de cómo se consolidó de cierta manera la identidad cultural de nuestros pueblos, de los pueblos latinoamericanos, de Colombia, de Perú, de Argentina, de México, de Chile, de Uruguay, de Venezuela. Es decir, leemos literatura y se escribe literatura en los tiempos complicados del mundo para luego tener un poquitico de memoria y poder seguir teniendo esperanza para sobrellevar todo este tiempo. Piense, por ejemplo, querido estudiante, querida estudiante, ¿qué pasaría si por estos días de cuarentena y de pandemia y de estar encerrados no hubiese música, no hubiese series? Piense por un momento si no hubiese de cierta manera alguna posibilidad artística para experimentar cierto tipo de cosas. Como decía por allá en un texto Nietzsche, Nietzsche no el grupo Nietzsche, sino Nietzsche, un filósofo alemán, sin música la vida sería un error. Es decir, sin música y sin arte, cualquier momento de la vida sería muy, muy difícil de vivir y muy difícil de sobrellevar. Entonces, la invitación es un poco a eso, a que leamos literatura, que entendamos la literatura y lo vamos a hacer desde el pretexto del boom latinoamericano, que es el momento histórico que vamos a leer. Entonces, esta pequeña introducción para animarlos, para decirles, vale la pena pensar la literatura, valdrá la pena leer, valdrá la pena acercarnos a ese tipo de experiencia artística. En la guía que les enviamos, que ustedes pueden revisar en el grupo de WhatsApp, que está subida en Facebook, que llevó sus correos electrónicos, en la parte de lengua castellana, usted tuvo que haber encontrado, o va a encontrar, o va a revisar, o va a ubicar ahí, son como 4 o 5 páginas que hablan del boom. Es una reseña histórica acerca de este periodo. Su merced querida, su merced querido, va a revisar ese texto, lo va a leer, lo va a subrayar, va a sacar las ideas principales y a partir de eso, que es una cosa que hemos hecho muchas veces en séptimo, en octavo, en noveno, su merced va a hacer un borrador de un mapita conceptual, de un esquema donde se pueda relacionar la información que ahí se le da. Usted va a tener para la próxima clase
ese borrador ahí en sus manos, a mano, en una hojita, para que con la explicación que yo voy a dar en esa clase, que va a ser qué es el boom, los elementos históricos y demás, usted pueda ampliar, complementar, revisar, ajustar ese mapa conceptual que va a ser el insumo posterior para que usted pueda elaborar la infografía de la cual se trata esta asignación académica. Yo en el próximo encuentro explicaré no con una presentación de PowerPoint como esta, sino con una infografía o con infografías para que usted sepa cómo son, cómo se hacen y a partir de ahí podamos ir estableciendo los vínculos de comunicación. En la guía están los números de WhatsApp en los cuales se pueden comunicar conmigo en el transcurso de esta semana, por si tienen inquietudes, por si uno de ustedes dijo, uy, profe, yo quiero leer un cuento de boom por mi cuenta, porque no me recomienda uno. Bueno, para lo que su merced se le ocurra, escribe por ahí y en el horario académico, con todo el cariño del mundo, les vamos a responder. Entonces, es esto por hoy y nos vemos el próximo martes y nos escribimos en el transcurso de la semana.